Quiero continuar con lo que dijo el hermano Javier, que así como en esta mañana que Dios nos visitó y aún todavía sentimos su presencia, Él está aquí. Lo podemos sentir como decía el canto, la alabanza. Y Dios nos habló, nos exhortó, nos dio palabra de exhortación a través de nuestro pastor Marcos. Y luego vino nuestro hermano Javier y boom, otra palabra. Pero no de condenación, sino de exhortación, porque Dios nos está hablando. Dios se está moviendo en este tiempo. Yo también estuve ahí el viernes de oración, hermano. Dios está visitando ese grupo de oración. Dios está visitando ese grupo de damas. El Espíritu Santo se está derramando en esos tiempos en el cual nos estamos congregando. Y podemos sentir la presencia del Señor. Más bien que no queríamos irnos. Ya nos íbamos ahí. Las hermanas dijeron, oren por nosotros. Y vamos, otra vez el Espíritu Santo cayó ahí. Y esos tiempos van a seguir aumentando. Mientras yo estaba ahí meditando, orando y uniéndome a las oraciones, y vino a mi mente en esta mañana, mientras estaba escuchando al hermano Javier, que así como hemos hecho el esfuerzo para preparar este lugar tan bonito, ¿verdad?, tan maravilloso, cuando entré lo primero que sentí es que el AC estaba trabajando. y se sentía, y luego salí un momento para afuera y dije, no, mejor me voy a quedar aquí, porque aquí está la presencia del Señor y aquí está el aire acondicionado. Así es que, pero más importante, el Señor está aquí. Y así como sigue uno con la reparación y la restauración del templo, esta semana mientras oraba, Dios me llevó ahí en Segunda de Crónicas, también aparece en Segunda de Reyes, donde Salomón tomó tiempo para construir templo al Señor. Y se vio un periodo de tiempo como 10, 12 años. Qué bueno que nos llevamos nosotros aquí 12 años para preparar este lugar, ¿verdad? En diciembre, ¿dónde nos encontrábamos? En el desierto, ¿verdad? En un cuartito allá. Y ahora estamos aquí. Creo que este año entramos en una nueva etapa, no creo, sino que el pastor Marcos declaró, la escritura Isaías 43, 19, he aquí yo hago cosa nueva. Dios está haciendo algo nuevo en nuestra congregación, en nuestros corazones, en nosotros, en los diferentes ministerios. Creo que este es el tiempo en el cual Dios está estableciendo las bases de lo que y de lo que Dios va a establecer para preparar para el futuro. Si tú estás aquí es porque Dios te ha traído y Dios te está preparando para que aquí empieces a desarrollar tu ministerio. Si has ministrado en otros lugares, Dios te ha traído aquí para que seas parte de lo que Dios está haciendo aquí. Y qué bueno que aquí se nos ha abierto la puerta a todos y podemos venir y compartir y empezar a desarrollar nuestros dones. Y es por eso que desde el principio del año Dios nos empezó a hablar sobre el discipulado. Qué bueno, hermanos, que pasaron. Voy a hacer otra invitación para que sigan pasando, porque todavía están un poco lejos los hermanos y dijeron que eran discípulos. Bueno, hermanos, ok, voy a dar otra invitación. Y por eso Dios nos ha estado hablando sobre el discipulado. ¿Cuántos recuerdan los 3 mensajes, la serie de mensajes que trajo el pastor Marcos en febrero? ¿Ok? ¿De qué habló el Marcos en febrero? Sobre el discipulado. 3 mensajes, y empezó a preguntarnos qué es ser cristiano. Hizo la pregunta, ¿eres cristiano o eres discípulo? Y la palabra cristiano es muy interesante, que no se usó hasta que la iglesia ya tenía 10 años de ser establecida. El evangelio se empezó a partir del día de Pentecostés, se empezó a desarrollar, a establecer, a expandir en lo que era Jerusalén, Judea y Samaria. Para cuando terminaron los primeros 10 años, toda esa área había escuchado el mensaje del evangelio. Se calcula que más de 100,000, 150,000, quizás 200,000 personas habían escuchado y recibido el mensaje del evangelio. Vino la persecución sobre la iglesia y de ahí empezaron a perseguir a los discípulos del Señor, a los cristianos, y de ahí empezaron a discipular, a evangelizar Antioquía. Y fue en Antioquía
como el pastor Marcos nos mencionó en Hechos capítulo 11, 21, donde se empezó a usar el nombre de cristianos, pero no era palabra como edificación, era palabra de burla, porque la palabra cristiano significa como pequeños cristos chiquitos, es lo que dice la palabra, cristos chiquitos, y realmente no es una palabra que es para que nos gloríe o nos edifique. Era una palabra como de burla realmente, y nomás aparece 3 veces, pero eso apareció ya 10 años después que la iglesia se iba desarrollando. Pero pero el término más usado es el discípulo, que aparece más de 270 veces, y aparece especialmente en los 2 verbos hacer discípulos. El hermano nos habló en esa temporada sobre lo que es ser discípulo, no lo que es cristiano, sino lo que es discípulo. ¿Somos nosotros discípulos o simplemente cristianos? No, fue la pregunta que se nos hizo. ¿Y cuántos contestaron que eran cristianos o eran simplemente cristianos o eran discípulos? Bueno, levantaron todas las manos, ¿verdad? Todos somos discípulos. Bueno, es muy interesante que todo creyente es un discípulo, pero no todo creyente ha sido discipulado. Todo creyente es un discípulo, pero no todo creyente ha sido discipulado. Y por eso aunque esa palabra discipulado no aparece en la Biblia, aparece discípulo, una vez más de 270 veces, pero lo que sí parece es hacer discípulos, que no es una sugestión, sino que fue lo que le llamamos el gran mandamiento. Todo creyente es un discípulo, pero no todo creyente ha sido discipulado. Tenemos que ser discipulados, y así como el Señor, y es por eso que el Señor nos ha estado hablando. Y recuerdo cuando vino el invitado de Cuba, ¿cómo se llama el hermano? Darius. Cuando él vino, ¿recuerdan la palabra que Dios le dio a él? Cada vez que él viene de una palabra clave. Cuando yo estuve aquí el primer año que vino, él habló sobre una incubadora, algo que el Señor me había mostrado cuando yo entré aquí por primera vez, que este era un lugar en el cual Dios estaba preparando líderes. Él usó la palabra una incubadora, y cuando yo vine entendí cómo es que Dios nos había traído aquí para prepararnos, para hacernos discípulos. Y este año empecé a ver las semillas que estaban empezando a brotar. ¿Me oye? Las semillas están brotando. Estamos viendo la obra que Dios está haciendo. Cuando Él vino, creo que en abril, dijo: si somos la iglesia, no nos podemos esconder. ¿Cuántos recuerdan? Si somos la iglesia, hermanos, no more hiding. No nos podemos esconder. Tenemos que ser, o vamos a ser la iglesia, o vamos a ser un club como el Club de Leones, o el Club de Boy Scouts, o el Club de Casco. Yo soy miembro de Casco, pero no soy discípulo de Casco. Voy a Casco porque ahí me dan buenos descuentos en la comida, pero yo no soy discípulo de Casco. Él dijo: si somos la iglesia, no nos podemos esconder. Y luego Dios empezó a hablar sobre el tema de la oración, la guerra espiritual, la armadura de Dios. Pero recuerdo, no sé cuántos recuerdan, cuando el hermano Marcos una vez nos trajo una palabra muy fuerte. Y esta mañana el Espíritu Santo nos estaba recordando cuando Él dijo que mata esa cosa. ¿Cuántos recuerdan? Mata esa cosa. Mataron ya la cosa, hermano. ¿Y qué cosa es esa? El orgullo, el apetito de ser conocido. Dios nos ha estado hablando muy fuerte esta mañana, el hermano Javier, y ahora continuamos con lo que el Señor quiere hablarnos sobre el costo del discipulado. No el costo cuando usted va a comprar la comida, sino el costo. Hay un precio. Y vamos a ver que el discipulado, el llamado de discipulado, hermanos, es para todos. No nomás son para los líderes. El llamado al discipulado, hermanos, segundo, es voluntario. Nadie le va a exigir que venga el martes, que venga los jueves, o que venga el viernes, aun que venga el domingo. El llamado de discipulado es
Sí es voluntario, es gratis, pero no va a ser fácil. El llamado al discipulado va a requerir que usted haga una decisión, que tome una acción. Va a requerir 3 cosas, de donde viene el tema sobre los 3 verbos del discipulado. 3 verbos muy fuertes. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu Espíritu Santo que está aquí, que es evidente en nuestras vidas, en nuestras alabanzas, que nos estás hablando, nos estás exhortando, nos estás animando, nos estás preparando para poder ser más útiles en tus manos. El enemigo es el que viene para hurtar, matar, destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia viene cuando descubrimos, Padre, para qué tú nos has hecho. ¿Por qué es que tú nos has traído aquí a este lugar, a esta vecindad? ¿Por qué es que nos has dado este lugar tan maravilloso? ¿Por qué es que estamos aquí? ¿Por qué es que el Espíritu Santo nos está trayendo convicción? Nos está llamando, nos está llenando de amor por esta vecindad, amor por cada uno. Padre, yo te pido que tú nos sigas hablando a través de el mensaje de hoy. Amén. Y luego al principio de este mes pasado, el hermano John Amstutz, el doctor John Amstutz, vino el 3 de junio y empezó a hablarnos sobre evangelismo al estilo de Jesús. ¿Cómo es que Jesús pescaba? Otra vez el tema sobre el discipulado. Y luego el hermano Joel, que nos predicó, usó el de Mateo 28, 19, hacer discípulos. Un discípulo, dice, sigue la opinión, la enseñanza después que la persona se fue. Y mencionó sobre esas 5 cosas. Que Jesucristo era como el maestro de todos, amaba a sus discípulos, conocía la naturaleza, sabía usar diferentes métodos, vivía lo que él enseñaba. Y luego el domingo pasado, el hermano Javier ya nos habló, el peligro cuando nos quedamos en la zona de comodidad. Creo que Dios está conmoviéndonos, nos está despertando, está encendiendo un nuevo fuego, un nuevo ánimo, sacudirnos para salir de esa zona de comodidad. Gracias, hermano. ¿Dónde está el hermano Javier? Gracias, hermano, por recordarnos el peligro. Y mencionaba los líderes, pastores, que cuando él iniciaba su ministerio, creo que dijo en 1996, varios deos, 2, 3 deos, abandonaron el ministerio. Hicieron su decisión con buenas intenciones y sabían que eran discípulos del Señor. Pero como el hermano nos platicaba, se quedaron ahí en la zona de comodidad. Hermano, Dios no quiere que hagamos eso. Este viernes pasado, disculpe, increíble, la presencia del Señor era tan fuerte. Yo no quería irme. Era tan fuerte, una unción muy fuerte. Si tú quieres recibir eso nuevo que Dios está haciendo, te invito para que vengas los viernes. Venir a la reunión de damas, ahí creo que ahí es donde se ha encendido ese fuego de avivamiento, un gran despertar, un avivamiento grande, un pequeño grupo, pero un fuego en el cual creo que va a abarcar no solo todo el grupo de damas. Este viernes la hermana Ruth, la pastora Ruth, estaba mencionando cada uno de los nombres, y cada uno de esos nombres yo estaba pidiendo, Señor, enciende un fuego en esas hermanas para cuando regresan a su hogar, su marido, sus hijos, su familia, sus familiares, todos puedan ser llenos de ese fuego. Dios nos está visitando, nos visitó esta mañana y nos va a seguir visitando. No te quedes en la casa, porque quizás ese día que tú te quedes en la casa va a ser el día en el cual Dios va a visitarnos en una manera fuerte. Los 3 verbos de discipulado o el costo de discipulado, vamos a ver, hermano, que hay 3 escrituras, y muy interesante, cada una de esas escrituras tiene esta misma escritura que vamos a leer primero en Mateo. Ahí lo tiene usted en la información que recibió. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, diga conmigo, discípulos. ¿Dónde están los discípulos? Están aquí, ¿verdad? ¿O son cristianos? Solamente cristianos, son discípulos. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, diga conmigo, si alguno
¿Dónde está el si alguno? Aquí estamos, si alguno. Aquí está un si alguno. ¿Dónde está otro si alguno? Si alguno, si alguna. Hermana, si alguno, si alguna. Si alguno quiere venir en pos de mí, ahí vemos los tres verbos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en el original, el griego, dije, sígame y no se quede en la zona de comodidad. No dice eso, pero dice, sígueme y sigue siguiéndome. ¿Cuántos han empezado, pero no han terminado? No es aquel que empieza la carrera, sino el que la termina, ¿verdad? Sígueme y sigue siguiéndome. Muy interesante. Y este es el Evangelio de San Mateo. Y vamos a ver que esta misma escritura, hermanos, aparece en 3 versículos paralelos. Y yo me puse a estudiarla y miré aquí algo muy interesante, que cada uno de estos discípulos del Señor, cada uno de ellos, Dios los inspiró y dio un mensaje para cada uno del pueblo, de la nación, al cual Dios los había llamado para que trajeran el mensaje del evangelismo. Por ejemplo, Mateo, el nombre de él significa don de Dios. Él era un Galileo judío que se convirtió a través del ministerio del Señor Jesucristo y respondió al llamado del discipulado. Y note, él por eso como discípulo, y un discípulo convertido Galileo judío, otro nombre de él era Leví. El trabajo de él era uno de los trabajos más difíciles del tiempo, era publicano colector de impuestos, o sea que él trabajaba con el IRS. ¿Cuántos saben quién es el IRS? ¿Cuántos han conocido íntimamente el IRS? ¿Cuántos son discípulos del IRS? Él por eso escribe aquí, dice, Jesús dijo a sus discípulos, porque él se está dirigiendo a todo judío cristiano que se había convertido al cristianismo, que había recibido el mensaje. Y por eso él dice, entonces dijo a sus discípulos. Ahora es muy interesante, ya para cuando se escribió Mateo 16:24, los discípulos, Jesucristo ya los había escogido. Usted puede leer en el capítulo 10 de Mateo. Fue cuando él llamó a sus discípulos. Pero llegó aquí ya para Mateo 16, ya entra en una nueva etapa. En un momento en el cual Dios ahora está preparando a sus discípulos, porque él empieza, desde aquí él empezó a anunciar su muerte, su resurrección. Y ahí es donde vino la primera prueba de los verdaderos de los discípulos. Entonces aquí cuando él se está dirigiendo aquí de nuevo, es a los discípulos que ya para entonces habían estado con el Señor quizás 2 años, 3 años, ya llegaban en la última parte, los últimos meses en los cuales el Señor iba a ser crucificado y resucitado. Y aquí es cuando él les dice a sus discípulos, que la mayor parte, con excepción de uno, Lucas, todos eran judíos. Entonces esta palabra es para los judíos que estaban caminando con el Señor. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, y luego vemos esta otra escritura. Bueno, ya sabemos lo que es el significado de discípulo. Mátetes en el hebreo es talmidín. Diga conmigo talmidín. Usted es un talmidín, no un tal, sino un talmidín, un discípulo, uno que aprende, pupilo, un alumno, estudiante, seguidor de Cristo. Y te ahí la palabra mátetes es donde deriva la palabra matemáticas. ¿Cuántos estudiaron las matemáticas? ¿Verdad que hubo mucha memorización? Mucha repetición. Y para poder llegar a aprender la matemática y poder ponerla en práctica, que aún todavía no se nos ha olvidado, ¿verdad? Sabemos cuando menos que 2 más 2 o 2 por 2, ¿ya? ¿Son cuántos? Yo la aprendí en inglés. Aprendí la raíz cuadrada, aprendí el álgebra, todas esas cosas que ya se me olvidaron la mayor parte, pero cuando menos sé que 1 + 1 es 2. Okay. De ahí viene la palabra matemática. Entonces, el discipulado, hermano, es algo de aprendizaje, pero no es todo.
Pero aquí vemos la segunda, y aquí está la primera respuesta. El llamado al discipulado, hermano, no es nomás para los pastores, para los líderes, para el grupo de los administradores dentro de la iglesia, para los que se encargan de la alabanza, para la persona que está encargada con el sonido. El discipulado es para todos. Y aquí vamos a ver cómo estas tres escrituras hablan a los discípulos que habían caminado con el Señor, quizás 3 años. Pero vamos a ver que también habla a la gente y a los discípulos, y finalmente dice a todos. Ahora, ¿qué es un discípulo? El discipulado es el proceso de llegar a ser como nuestro maestro. Y nadie ha llegado a esa estatura todavía, hermanos. Así que todavía hay tiempo, todavía hay cupo. Bastante, mire todo el lugar que tenemos aquí. Bastante. Y Dios nos está invitando. Este es el tiempo que nos está invitando, porque después viene la chamba. El 21 de julio vamos a trabajar, nos vamos a dar cuenta qué tanto hemos recibido del Señor, qué tanto nos hemos llenado de su palabra, porque van a venir personas con tanto hambre de la palabra, pidiendo que les demos palabra, que les demos palabra espiritual, y quizás Dios nos dé el privilegio de poder discipularlos. Y por eso las clases que estamos llevando a cabo, hermano, ahorita, de lo que es los miércoles y lo que es el domingo, son muy importantes para cuando venga ese tiempo vamos a estar preparados. Así es que el llamado discipulado es para todos. Aquí vemos las 3 escrituras. Miren, Mateo, que escribió a los judíos, era un judío él. Dice, entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir. Marcos, ahora es muy interesante, Marcos era un romano que se convirtió a cristiano, un cristiano romano. Ahora Mateo, el mensaje de él decía que Jesús era el rey de los judíos. Ese era el mensaje. Cuando usted lee todo el evangelio de Mateo, Marcos decía, Jesús vino como siervo de Dios. Él era judío, él era cristiano romano, pero era judío que había crecido en Roma, y ahí se convirtió. Y es por eso que el mensaje de él dice, y llamó no más a los discípulos. Note cómo bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está también llamando ¿a quién? A la gente que lo escuchaban, a los discípulos, como lo hizo Mateo, pero también aquí a la gente que están escuchando en ese momento, porque multitudes seguían al Señor. Por ya más de 3 años lo estaban siguiendo, pero aquí venía la prueba, el costo del discipulado. Aquí donde venía el llamado, si iban a responder. Aún a los discípulos les dicen, ¿recuerdan lo que dijo Pedro? Yo estoy dispuesto a hacerlo. ¿Y qué es lo que dijo? Ahí fue más adelante, donde Jesucristo le dice, me vas a negar, no nomás 1 time, no nomás 2 times, pero 3 times. Hay el costo, hermanos. Esto Cristo sabía. Muchos lo seguían, pero muy pocos eran verdaderos discípulos. Marcos, el llamado a la gente de sus discípulos. Y luego viene Lucas. Lucas era el único gentil, no era judío, no era ni judío romano, era un doctor con mucha educación. Cuando uno lee el griego original, es un griego diferente. El griego que se usaba en ese tiempo es un griego muy simple, llamaba el koine, el griego koine, muy simple, así como hablamos nosotros en lo particular, bueno, como hablamos de nuestros respectivos países. Pero ya Lucas es el evangelio más largo, y el evangelio que tiene otro tipo de griego, un griego más, como digo, más elevado. Y él tenía un mensaje. Él declaraba que Jesús era el Hijo del Hombre. Mateo, Jesús es el Hijo de los judíos. Y Marcos, Jesús como siervo de Dios. Y Lucas, Jesús es el Hijo del Hombre. Y ahí podemos ver 3 diferentes revelaciones de lo que ellos recibieron, de los cuales ellos compartieron como parte del mensaje del Evangelio de Buenas Nuevas. Él era el único gentil, y es por eso que si usted lee ahí, él dice, el mensaje de él, del llamado discipulado, dice, y decía ¿a quién? A todos, no a los discípulos, no a la gente romana, sino a todos. Todos, porque entre la multitud que lo seguían eran los judíos, muchos de ellos para criticarlo, para buscar algún error, que eran los
los fariseos, los escribas, y Marcos a la gente, los judíos romanos, y Lucas a todos. El evangelio de San Lucas es un evangelio que le llaman un evangelio universal, en el cual el mensaje que viene ahí es un mensaje para todos. Entonces aquí podemos ver que el llamado al discipulado, hermano, no es solo para los discípulos, sino para todos. Y todos en español significa todos. Everybody. Voltea a la persona y dice, it's talking about you. Está hablando de ella, es para todos. El llamado es para todos. El mensaje del evangelismo, del evangelio, el llamado al discipulado, desde el más humilde hasta el más intelectual, es para todos. Número 2. Ahora sí está trabajando bien. El llamado del discipulado es para todos. Ya hemos visto en las escrituras. El llamado del discipulado número 2 es voluntario. Dios va a buscar buscando voluntarios. Los discípulos que lo siguieron, que caminaron con Él por 3 años y medio, lo hicieron voluntariamente. Dejaron su trabajo y continuaron y dejaron todo y lo siguieron a Él. Eso es lo que es un discipulado. No es todo, es un llamado voluntario. Pero quiero decirte que no viene por manipulación. Que Dios nos cuide, que nosotros vamos a manipular la gente para que vengan a las clases de discipulado. Es algo voluntario, porque si nos manipulamos, si yo les ofrezco $100 para que vengan a la clase de discipulado, le garantizo que el domingo que viene va a estar lleno. Y luego el siguiente domingo, si no les doy $100 otra vez, ya no van a venir. Pero le pido al hermano Marcos, préstame $100. ¿Por qué? Porque he levantado un equipo grande de discipulado. ¿Cómo lo estás haciendo? $100 cada uno. Es voluntario, no hay ninguna manipulación, es el Espíritu Santo. Pero sí vamos a ver que requiere una respuesta. Vamos a ver que tenemos que hacer una decisión. No podemos quedarnos en el valle de decisión. Tenemos que, o le entramos o nos quedamos en esa zona de comodidad. El llamado de discipulado es voluntario, pero hermanos, el llamado de discipulado es voluntario, pero no es fácil. Va a requerir un precio. Y si tuviéramos tiempo, podemos escuchar los testimonios del precio que los hermanos han pagado. Esta pareja que esté aquí al frente, hermanos. Yo fui pastor principal de una iglesia por casi 30 años. Y yo sé lo que es pagar un precio por la iglesia. Yo sé lo que es desvelarse por la iglesia. Yo sé lo que es entregar todo. Y hasta a veces de lo que no tiene, darlo todo por la iglesia. Es un precio que ustedes nunca, solo que Dios los llame al ministerio tiempo completo y seguir trabajando también, empezar a conocer lo que es el precio. Pero todos los que realmente estamos siguiendo al Señor, estamos pagando un precio. Este viernes pasado escuchaba el testimonio de una hermana que estaba pidiendo que oráramos por su hijo. No voy a mencionar toda la información y no creo que está aquí la hermana. Y sin embargo ella vino para orar y ella oró por mí. Estaba orando por mí. Estaba orando por los pastores. Y al mismo tiempo estaba orando por su hijo. Y yo sé que ella está pagando un precio. Mi mamá oró por uno de mis hermanos. Y yo le dije un día a mi mamá, mamá, ya déjelo a mi hermano, se llama Juan Pablo. Él ya dijo que él no era hijo de Dios, que el mejor amigo de él era el diablo, Satanás. Que él y el diablo eran dos juntos, unidos. Ya déjelo, él ya decidió. Pero el amor de una madre dice, mi hijo, es mi hijo. ¿Cómo no orar por él? Y hace como 5 años que él aceptó al Señor y ahora es un discípulo, un cristiano más fuerte, con un testimonio más fuerte que aún mi testimonio. Y aunque él no es predicador, pero él está predicando porque él está ministrando. Tiene un hijo ahorita que está en silla de ruedas por toda su vida. Un jovencito que tenía 18 años, estaba jugando en un equipo de béisbol y contrajo una enfermedad que se desarrolló todo el sistema muscular y mató el cerebro. Puede hablar, puede respirar, pero nada funciona. Y Dios usó eso
Esa fue la cruz que Dios usó para que mi hermano Juan Pablo se acercara. Salió de su zona de comodidad. Hermano, voy a usar esa frase, hermano, me gustó. Salió de su zona de comodidad. ¿Qué es lo que Dios necesita hacer para que salgamos de esa zona de comodidad, hermano? Es mejor hacerlo voluntariamente, ¿verdad? Y no venir porque ya venimos en un momento de desesperación. El llamado del discipulado es voluntario, pero no es fácil. Podemos leer las mismas escrituras, pero en otra traducción. Aquí viene la traducción en lenguaje actual. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ¿qué es lo que dice? Tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. ¿Lo entendimos, hermano? Traducción en lenguaje actual. Si ustedes quieren ser mis discípulos, ahí vemos la condición. No es nomás levantar su mano, venir a las clases, sino eso es lo que es voluntario. Eso es lo que es barato, es gratis. Ningún precio ahí. Pero ya cuando dice, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y luego dice, como si eso no fuera suficiente, tienen que estar dispuestos a cargar su cruz. Aquí tenemos personas que están cargando una cruz. Tenemos personas que llevan una cruz muy pesada. Sí, Jesucristo ya pagó por nuestras vidas. Pero él mismo dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero, ¿qué dice? Confiar en mí. Ese es el ejemplo del discípulo en el cual nosotros estamos siguiendo. Hay otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Jesús luego le dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ahí viene lo que es el discípulo. ¿Qué dice? Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. El Espíritu Santo nos estaba hablando muy fuerte hoy sobre eso. Abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Hermanos, yo no quiero decir que hay mucha gente aquí que está viviendo conforme a su manera egoísta de vivir. Pero sí voy a decir que voy a dejar que el Espíritu Santo traiga convicción sobre nuestras vidas. Que empiece conmigo, que empiece con nosotros, que empiece con los líderes. Porque el verdadero discipulado no va a iniciar hasta que abandonemos nuestra manera egoísta de vivir. Y luego también dice tomar su cruz y sígueme. Traducción en lenguaje actual, Nueva Traducción Viviente, y hasta hay una traducción para el cristiano o el judío que se convirtió cristiano. Y la siguiente es la traducción del Nuevo Testamento judío, una traducción del Nuevo Testamento que expresa su carácter judío. Aquí podemos ver la interpretación desde la perspectiva como judío. Dice, entonces Yeshua les dijo a sus talmidín, que es discípulo, si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí está fácil, hermano, diga no. Diga no a sí mismo. Vamos a practicarlo, hermano. Es muy fácil. No. Diga no. Diga no. Voltea a la persona y dígale no. No. Diga no. Y eso no es todo, no va a decir no, no, diga no a sí mismo, al egoísmo, a eso que trata de levantarse. Yo le digo el yo-yo. Tira ese yo-yo con el cual hemos estado jugando desde que estaban los niños. ¿Cuánto conoce el yo-yo? Yo-yo, ¿verdad? Más todo lo que hace, baja y sube, sube y baja, ¿verdad? Trompo. Ay, hermano, trompo, sí. Todavía los venden en México, sí. Yo era bueno para el trompo. Le daba la vuelta y soy zurdo, así que le echaba. Ay, el bolero. No, hermano, ya. Dije, buen discipulado recibió el hermano. ¿El qué más? Oh, ok. Ahora ya están pensando ya. Sí, ya okay. ¿El bolero? ¿El cuál? Es valero. ¿Cómo le llama usted, hermano? La paleta. Hola, paleta. Oye, hermano, muchos discipulados recibimos aquí, ¿verdad? El trompo, las canicas. ¿Cuándo jugaban las canicas? ¿El qué?
La bola, la bola, yo dije las canicas. Vamos a jugar a las canicas. Pues no teníamos computadora, no teníamos ningún juego para jugar, pues pura canica. Y si no había pelota, hacíamos una, ¿verdad, hermano? De trapo. ¿De qué trapo? De los calcetines. El hermano, el calcetines, bueno. Diga no a sí mismo y note lo que dice, y que recoja o levante su palo de la ejecución. Según la costumbre romana, la peor manera de que sufriera un criminal es ser crucificado. Y cuando esa persona iba a recibir su condena, la peor condena es el ser crucificado. Y esa persona conocía que no nomás iba a ser crucificado, sino que antes que fuera crucificado tenía que levantar ese palo, esa cruz donde iba a ser crucificado, y llevarla hasta donde tenían que ir. Cuando yo fui a Jerusalén 2 veces, caminé desde Jerusalén y subí al monte de los Olivos, y aunque nomás es como menos de 1 milla, hermanos, pero es una altura increíble que realmente necesita uno estar en buena condición para poder subir. Y cualquier lugar que sube, porque está en una montaña, cualquier lugar que sube en cualquier dirección va a ser difícil. Imagínense tomar ese palo. Así es que el judío entendía lo que era ser un talmidín, decir no y recoger su palo de la ejecución. Y es aquí donde vemos la traducción que dice, no nomás sígueme, sino dice, continúe siguiéndome. Continúe siguiéndome. Pase lo que pase, venga lo que venga. Venga la prueba que venga, el sacrificio, el sufrimiento que venga. Continuamos adelante. Así es que el llamado del discipulado es para todos. El llamado del discipulado es voluntario. El llamado del discipulado no es fácil. El llamado del discipulado requiere una decisión. Y aquí vamos a terminar, hermanos. Aquí está. Niéguese a sí mismo. Ya mencionamos, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. El hermano, recuerdo cuando nos habló sobre esto, mátalo. Dije, mátalo. Dice, pensé que estaba hablando japonés. Sabemos Yamamoto, Yamasaki, y ahora mátalo. Estaba pensando eso para que se les acuerden los hermanos. Mátalo. Shotomate kurasai, arigatou gozaimasu. Ese es japonés. Mátalo. Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Una vez más, el Espíritu Santo ya nos predicó a través del mensaje que trajo el pastor Marcos. Y diga no a sí mismo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Tiene que estar dispuesto a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. No lo que yo, sino Jesucristo, nuestro Maestro, que recoja su palo de la ejecución y que continúe siguiéndome. A veces cuando está el director de alabanza, aquí pónganse en pie, hermanos, pónganse, vamos a terminar. A veces cuando está el director de alabanza, es costumbre en nuestro momento de alabanza que el director diga, ¿quién vive? Cristo vive. Estaba yo pensando, ¿quién vive? Cristo vive. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y es cierto o nomás gritamos o respondemos en una manera a la ligera? Sí, Cristo vive. Y el Espíritu Santo trajo convicción y me dijo a mí, no a usted, a mí me dijo, la próxima vez que el líder diga, ¿quién vive? Piénsalo. El costo. Piensa el precio. Y recuerda la escritura de Pablo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, diga conmigo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El discipulado, hermanos, es matar ese egoísmo, morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y creo que el Espíritu Santo nos está diciendo cuáles son esas cosas que aún todavía no las hemos crucificado. Por eso el Espíritu Santo dice, mátalo.
Mátalo. Vamos a orar y a pedir que durante esta temporada el Espíritu Santo nos muestre esas áreas de las cuales Él quiere que cumplamos. Porque podemos tomar las clases, podemos ir los domingos, podemos traer nuestros ofrendas, todo eso es bueno, hermano. Pero si para ser un verdadero discípulo del Señor no va a ser fácil, vamos a tener que tomar esa cruz, vamos a tener que crucificar nuestra propia voluntad. Jesucristo mismo dijo que Él vino no a hacer su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre.